Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Muchísimo gusto saludarle y entrar en comunicación con el auditorio de Radiograma, de Radio Mexicana de 1300 AM. Hoy, domingo 19 de septiembre del año 2. Y créanme que en los habitantes de la Ciudad de México y áreas circunvecinas están con el Jesús en la boca. No les voy a temblar. Y lo digo con conocimiento de causa, porque acabo de hablar con algunas personas, amigas. Pues hace algunos años, ya son 4, estábamos en la Ciudad de México enfilándonos casi rumbo al aeropuerto, donde nos sorprendió el terremoto. Y ay, caramba, sí que se sintió que se movió la tierra y me tocó vivir todo ese drama. Millones de personas vivimos hace 4 años en un 19 de septiembre como hoy. Y cosa curiosa, 12, 13 días, 15 días antes, me tocó vivir también el terremoto de Chiapas. Estaba yo en Tuxtla Gutiérrez, en mi cuarto de hotel en el 6º piso, y que se empieza a menear el edificio. Ay, cajeta de Celaya. Pues imagínense, 2 experiencias en 2 semanas. Ay, no, fue fuerte, fue fuerte. Y el de 1985, casi me toca, casi me toca. Estaba en Guadalajara, Jalisco, y yo debía de volar ese día a la Ciudad de México a las 6 de la mañana. Pero una noche anterior que me encontraba dictando una conferencia en un evento que había en Guadalajara, una persona me sugirió, me pidió que me quedara para que continuara con mis cursos y conferencias en otro escenario, y se ofreció a pagarme el vuelo, la diferencia, todo eso, y me quedé. Y eso evitó que yo estuviera aterrizando en el momento de ese terremoto de 1985. Entonces, mis experiencias con los terremotos son vastas, no son esas 3 solamente. Les recuerdo que yo soy de Mexicali, Baja California, donde siempre están esperando el grande, the big one, el mero mero, el que va a desprender la península. Bueno, eso dice. Pero sí, sí, me han tocado temblores, me tocaron muy, muy fuertes ahí en Mexicali, Baja California, pero fuertes, en serio, fuertes, en serio. Aquí en Ciudad Juárez no tenemos mucha experiencia, bueno, no tenemos experiencia porque no tiembla. Dicen que tembló hace un par de años, pero pues tiembla más cuando pasa uno de esos camiones ahí por el frente del edificio donde está Brenda. ¿Verdad, Brenda? Saludos a Brenda, Brenda Ramos, mucho gusto en saludarle, gracias por estar en la cabina. Hoy voy a terminar el programa, la serie, más bien, la serie de si se puede vivir o no sin principios y valores. Hoy voy a terminar esa serie para la semana entrante, que ya estaremos entrando en el último domingo de septiembre, ya en otoño, porque al verano le quedan solamente 2 días. Se va el señor verano para que venga, bueno, que entre el tío invierno, más bien el tío otoño, para que llegue el abuelo invierno. Guácala. Bueno, alguien dijo así, guácala, ¿verdad? Y luego le pusieron un sobrenombre. No me acuerdo qué. Bueno, se me vino a la memoria. Queridos amigos,
Voy a terminar ese tema para que podamos dar paso a algo más en, la familia. Es primero, que ya está terminando su tercer año aquí en Radio Mexicana del 1300 de el AM. Pero que, bueno, finalmente ya son muchos años más en los medios, tanto en televisión, en periódico, en revistas, en radio, por supuesto, que es donde más he hecho el programa. Antes de empezar, déjeme decirle que el próximo miércoles, si usted quiere, yo le invito eh, de manera virtual, se puede conectar a una página que puede buscar la dirección, y todo está en mi muro de Facebook, el meollo del asunto, el Valle, porque la Organización Mundial por la Paz va a llevar a cabo su primer Congreso Internacional por la Paz de manera virtual, donde va a estar el arquitecto Juan Pablo Escobar. La fama de este señor, digo que está muy preparado y todo, pero siempre lo presentan como el hijo de Juan Pablo Escobar, el gran narcotraficante colombiano. Bueno, este es el hijo, que es embajador de la paz de la OMPP allá en Cuba, perdóneme, en Colombia. Es que estaba viendo lo de Cuba hace un momento. También va a estar el doctor Mario Ramírez Chávez, subdirector de Análisis y Políticas Públicas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de alguna parte, ¿no? Porque no dice Comisión Nacional, pues puede ser de aquí de México. Va a estar Ana Lilia Mejía, ella es una costarricense. Va a estar el doctor Mario David Landagrave Castillo, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La licenciada Lilia Jiménez Mejía, una internacionalista, lo que sea que sea eso, pues debe de ser importante. Y también va a estar Daniel Valles, hablando sobre democracia, paz, justicia y libertad. Esos son los temas que me asignaron, así que voy a estar a las 8 de la noche, hora de Juárez, el próximo miércoles 22. El Congreso empieza desde el día primero, por si usted le interesa. El programa ahí está colgado en mi muro, y le voy a consultar a nuestro director de noticias si puedo colgarlo ahí en el muro de la estación. Seguramente sí, pero el protocolo indica que debo de pedir permiso primeramente. Eso es, en principio de la paz, el respeto al derecho ajeno. Eso lo dijo don Benito Juárez. Muy bien. Bueno, después de eso, voy a dar inicio a mi tema, que ya tengo 2 semanas eh, dialogando sobre esto, sobre si se puede vivir sin principios, sin valores. Y bueno, para los que escuchan por primera vez el día de hoy, solamente en 3 minutos les voy a decir que esta interrogante surge porque tenemos muchos años escuchando que se perdieron los valores, que no hay principios, que no hay temor de Dios, que no hay respeto. La gente le dice de muchas formas, y siempre se refieren a esto o culpan a esto cuando, bueno, se habla de crimen, de violencia, drogadicción, divorcios, suicidios, carestía, pobreza, maldad, orfandad, madres solteras, abortos, ¿qué más? Corrupción, eh, pues casi todo, la verdad. La gente que está hablando de eso, sobre todo la autoridad, diputados, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, párrocos, pastores, madres de familia, maestros,
conferencistas, gente de la radio, eh, siempre están diciendo que se perdieron los valores. Y bueno, yo digo que no se han perdido. Ahí están. Lo que pasa es que están en desuso. Cada vez se desusan más y también han sido sustituidos por algo que se llama utilidades. Bueno, yo lo llamo así. ¿Por qué utilidades? Porque sirven, porque son utilitarios, porque puedo sustituir un principio o un valor con algo que sea de mi utilidad. Con esto voy a justificar el que yo sea como soy, porque no soy como todos dicen que debo ser. Y como yo quiero ser como yo quiero, pues tengo que tener una manera de justificarlo, sustentarlo o tener una base para ello. No está equivocado el pensamiento, ¿eh? No, nomás digo, así se usa. Pero no son los principios universales de los que se habla tanto, no son los valores éticos, morales y espirituales de los que también se mencionan, sino es algo más. Bueno, de eso he hablado dos semanas anteriores. Hoy termino y me voy al primer corte para regresar con el tema aquí. En la familia es primero. En un momento regresamos al programa. Su anfitrión, Daniel Valles, le estará esperando aquí en Radio Mexicana. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales. En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. Ahora, los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura e identidad. Así como parte de la composición pluricultural de la nación, se garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Senado de la República. 65ª legislatura. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. La familia es proveedora de compañía. Otorga guía y liderazgo como modelos de conducta para cada ser humano. Por eso la familia es primero. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí para el último programa de la serie ¿Se puede vivir sin principios y valores? Bueno, establecí que no. Desde el primer programa establecí que no se puede vivir así, se tiene que usar algo que sustituya, si no quiero usar los tradicionales, los universales, los religiosos, los morales, los espirituales, los éticos. Todo, cuando se habla y se dice que hay que retomar los valores universales, o si vamos a un curso donde nos digan, vamos a hablar de principios y valores universales, se está hablando de principios que han funcionado
casi por todos los siglos que tiene el ser humano viviendo sobre la faz de la tierra. De alguna manera modificados o campechaneados, como decía mi maestro Guadalupe Beltrán allá en la Escuela de Castro Valenzuela de Mexicali, la misma gata, no más que revolcada. Entonces, se han usado valores. La diferencia entre principios y valores es muy sencilla. Los valores son cambiantes, son relativos, son útiles, son necesarios, son importantes, pero sufren adecuaciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, de acuerdo a las sociedades, a los países, ya dije épocas, Entonces, son cambiantes, son positivos y, bueno, los hemos usado siempre. Los principios son absolutos, no cambian, no son movibles. Lo mismo funcionan en México que en Estados Unidos, que en China, que en Taipei, que en Afganistán, que en Rusia, en este siglo, en el anterior, y desde que el mundo es mundo, matar es un crimen y está condenado por los principios, por los valores y la ley. Entonces, ese es un absoluto. La gente siempre ha visto mal el matar. La traición, por ejemplo, siempre ha sido condenada en toda la existencia de la humanidad. Entonces, esos son los principios. El respeto es un principio. La tolerancia es un valor. El principio es absoluto. La tolerancia es relativa. Y ya ve que hay gente que se dice ser tolerante, pero no tolera a los que piensan de diferente manera. Entonces, todos los grupos que se digan, vamos a hablar de tolerancia, pregúntele usted si tolera a lo contrario. Quiero decir, si estamos hablando de gente de la derecha, que va a hablar acerca de valores de la derecha y habla de tolerancia, pregúntele si tolera a los de la izquierda. Y a los de la izquierda lo mismo, pregúntale si tolera a los que piensan lo de la derecha. O sea, los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto. ¿Se toleran entre ellos? Si no se toleran, si no pueden hablar sin exabruptos, sin llegar al pleito, entonces son tolerantes, no son respetuosos. Si se gritan, si levantan la voz, si se dicen de cosas, no son respetuosos, son tolerantes. ¿Quiere usted aprender algo sobre el respeto muy en serio? Consígase el video, anda circulando ahí en Twitter y en Facebook, de el CELAC, esta reunión que está ahorita en México, y escuche el discurso del presidente del Uruguay o del Ecuador, y ahí hay una buena dosis de respeto para decirle a otros lo que se piensa de ellos, y con todo respeto, pero no es nomás así como, con todo respeto te voy a decir esto, y le avientan unas de carretonero pero macizo, no, el respeto es otra cosa. Ese es un principio y el otro es valor. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestros días? Ya no somos modernos, ahora somos posmodernos. Nuestra época cambió hace ya unas décadas y dejó de ser la época moderna, la que empieza para dar paso más bien al posmodernismo, o sea, después del modernismo. Y en el posmodernismo los principios no marcan la moda. Normalmente las modas, las costumbres, la cultura, pues, la cultura es lo que nos va diciendo las características singulares de cada época en la que vivimos. Y en la era posmoderna actual, los principios no marcan la moda. Por eso la gente llega a decir que se perdieron los principios, que se perdieron los valores. A los que siempre les digo, ¿y ya los andan buscando? Porque si los andan buscando es que los consideran necesarios.
pero si no, es que les da lo mismo que se pierdan o no. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. La cultura política donde el pragmatismo, o sea, lo que funciona en el momento, eso es pragmatismo. La economía, el poder y todo lo que les acomoda a grupos en particular tienden a dominar esta era posmoderna. O sea, la verdad no está en quien grita más o en quien grita más fuerte. Eso solamente es ruido. No significa que ahí esté la verdad. La verdad es un principio. Sí, hay muchas verdades. Entonces, pero es absoluto. Sin embargo, la retórica o el hablar bien de los principios sí está en estos grupos que pretenden dominar con base a economía, a poder y a pragmatismo para poder imponer mediante votos, opiniones, protestas, pintas, golpes, sus valores posmodernos de su propio grupo. La era posmoderna ha permitido el surgimiento de lo que ellos llaman, o se llama en el posmodernismo, principios y valores que son verdaderos antivalores. Y estos antivalores se les denomina así en sociología porque están en contraposición de los principios originales. Y no sucede entre ellos que se traspasen sustancia, sino que son dos cosas diferentes. Espero que no sea muy técnica la explicación que estoy dando, pero en psicología tienen sus términos y tienen sus maneras de clasificarse. Pero este cambio que surge en la era posmoderna para que los principios y valores que usó mi abuela, mi madre, y que usé yo, ya no los usen mis hijos, mucho menos mis nietos, y que mis bisnietos, cuando nazcan y vivan, ni siquiera tengan memoria inconsciente de ellos. Cuando hablamos de valores y principios, todas las personas que viven actualmente tienen en su conciencia lo que es el amor, el respeto, lo que es la moral, la ética, la decencia. Todos lo tienen. Si no en su conciencia, sí en su inconsciencia. Y el hecho de que esté en su inconsciencia no quiere decir que no sepan de estos. Por eso cuando se habla de ellos, aunque no estén pensando en estos principios y valores, en la ética, en la moral, en la fe, en la verdad, en todo ese tipo de cosas, asienten con la cabeza y dicen sí, así es, o saben que se está diciendo lo cierto. Por ejemplo, hay mucha gente que habla de, pues, vamos a decir, de divorcio, por ejemplo. Hace un momento vi uno de esos memes que suben, y lo subió una mujer, fíjese. Debo decir, no le voy a decir su nombre porque pues eso es lo que menos importa. Pero ella subió el meme que dice: le pedí a Dios un poco de paz y tranquilidad y me quedé sin marido. Ja, 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 ja. Bueno, ese es precisamente un ejemplo de lo que el posmodernismo ha hecho, porque lo que en la Edad Media, en la Edad moderna, y antes de esto, en la edad, a principios de la era cristiana, o sea, hace 21 siglos,
y antes, el matrimonio se ha respetado como una institución lo suficientemente fuerte para generar civilizaciones. Por eso es que el intercambio de votos era tan formal, tan importante en las ceremonias matrimoniales. Pero esto se empezó a perder a raíz de que entramos a finales del siglo XIX y entramos al siglo XX y se empieza a perder, así como si le echaran más agua al caldo, pues se aguadea, hasta que llega un meme aquí en el Facebook que dice: le pedí a Dios un poco de paz y tranquilidad y me quedé sin marido. En primer lugar, se me hace sexista, pero número dos, ¿le pedí a Dios? No, pues Dios, ahí tiene, toda la gente de antes sabía que Dios no está a favor del divorcio, número uno, o a que se muera el cónyuge, o le va a dar paz asesinando al cónyuge. Bueno, aquí tiene pues una muestra de cómo esto ha cambiado. Y se me hace sexista porque lo pone una mujer y dice que le pedí a Dios un poco de paz y tranquilidad y me quedé sin marido. Bueno, aquí a otra persona le puso ahí abajo y le escribió: dice uno de mis compadres que él pidió igual, pero fue diferente porque le tocó a ella. Y se quedó sin habla la persona que escribió el meme. Bueno, pero son las 10:30 y yo voy al corte comercial y regreso aquí a La Familia es Primero. La familia es el lugar por excelencia donde aprendemos a amar. Es tiempo de hacer nuestro segundo corte comercial. En un momento regresamos a La Familia es Primero. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¡Wow! ¿Pues a dónde vas? Al evento más wow. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Estás listo para el evento más wow? Día del Perro. Este 25 de septiembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos un Día del Perro de Radiorama Juárez. Inscríbete y participa al match de conformación en las siguientes categorías: concurso de disfraces, concurso de obediencia, concursos de talentos libre y para los más peques, el niño manejador. Un evento totalmente familiar en el Parque Central Poniente. Habrá muchas sorpresas, conferencias, expositores. Estará los Paw Patrol y mucha diversión. Es un día pet friendly. Invitan Escuela de Adiestramiento Canino La Quinta Dog Resort, Veterinaria Ramírez, Eurovehículos, Distribuidor Volkswagen, Eternal Pet, Funeraria y Crematorio para Mascotas, Veterinaria Regina, Fotografía Els, Veterinaria García, especialistas en reproducción, Agencia Autotokio Nissan, Purina Pro Plan, la nutrición más avanzada. Día del Perro en Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Les saluda Daniel Valles. Yo soy periodista, comentarista, analista político, social y creador del programa La Familia es Primero. La familia es una institución que atraviesa por diversas situaciones. En ella repercuten los contextos sociales y políticos. Provocan transformaciones dentro de ella, mismas que se reflejan en la sociedad. Por esa razón, para mí es muy importante brindar el panorama para que cada persona, cada familia, sin importar su concepción filosófica de la vida, pueda tomar la mejor decisión en su vida familiar. Escúchame en La Familia es Primero, domingos a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. Nos une.
La familia está diseñada divinamente para proporcionar y tener unidad. Menos de eso no funciona. Continuamos con un poco de música para alimentar el alma y el espíritu. Porque es domingo, Día de la Familia es primero. En La Familia es Primero, hablamos de este vital diseño para la formación del tejido social. Bien, ya estamos de regreso aquí a La Familia es Primero. Ya pronto es momento de ir al estudio y sí, le voy a poner música para alimentar el alma y el espíritu, como siempre lo he hecho. Y ahora que estamos en esto de la pandemia, pues que estamos haciéndolo de manera virtual el programa, pues se dificulta un poco por la manera como estamos trabajando. Pero pues muchas gracias a Brenda Ramos en cabina, porque siempre hace su mejor esfuerzo por sacar adelante el programa. Bien, yo estoy terminando la serie ¿Se puede vivir sin principios y valores? Es una pregunta. La respuesta es no. Se dejan de usar los valores y principios que conocemos y se generan antivalores o se generan utilidades, como le dije anteriormente. ¿Qué es lo que nos hace llevar a cabo esto? Bueno, la cultura, la economía y la búsqueda del poder. Todo esto surge a través de la imposición de ideologías. La ideología trata que la gente no piense, sino que la gente sienta. Aquí hay uno de los grandes cambios que tiene como 70, 80 años gestándose. La gente ya no piensa, siente. Entonces le dicen, ¿qué piensas de esto? Y la gente responde, bueno, yo siento que debería de hacerlo. A ver. Pensar es una cosa y sentir es otra. El sentimiento es ambiguo, el pensamiento no. Y para resolver problemas y situaciones hay que pensar con la cabeza, no sentir, porque la cabeza no siente, el corazón siente. Y decir el corazón, como la escuela griega menciona el asentamiento de los pensamientos y las emociones que surgen en el alma, en el centro del individuo. Por eso se le dice que es el corazón. Sabemos que en el corazón, bueno, hay sangre, hay ventrículos y aurículas, pero nada más. No hay pensamientos, no hay ahí el departamento del amor, del cariño, de la paz y de la ira. No. Eso está, según la escuela socrática de pensamiento, en el alma. Bueno, entonces, las ideologías generan sus propios valores, así le llaman. Cuando lo comparamos con los valores tradicionales, espirituales, éticos o morales, se contraponen, no es lo mismo, aunque se campechaneen para que suenen iguales. Ya se lo dije, una cosa es respeto y otra cosa es tolerancia, pero una cosa es verdad, la verdad, y otra cosa es verdades a medias, verdades piadosas, todo ese tipo de cosas son inventos, no funciona de esa manera. Un día, esa es una broma, ¿no? Pero dicen que llegó la hija de Bill Clinton, la Chelsea, y llegó toda desvelada, toda despeinada, toda mal, ¿no? En su ropa y su aspecto. Y no había ido a dormir a su casa y le dice su papá, Bill Clinton, conste que es una broma, ¿de dónde vienes, hijita? Mira nomás cómo vienes, ¿estuviste en una orgía loca? ¿Tuviste relaciones sexuales anoche o qué? Y le dijo, mira papá, en tus propios valores y con tus propias medidas,
No, estuve en una fiesta. Así es como se ha cambiado esto de los principios y valores. O sea, el valor se adecua de manera a que pragmáticamente funcione en la sociedad, en la cultura. ¿Ya? Recuerde, le doy otro ejemplo. ¿Por qué cree que el señor Premio Nobel de la Paz, el señor reverendo Martín, se me olvida el nombre, hace mucho que no lo digo, el precursor de los derechos humanos de los negros, Martin Luther King, él, cuando se refiere a la población de la que él forma parte, dice negros, la raza negra. He tenido un sueño de que los negros y blancos, bueno, ese discurso está políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque dice negro. Ahora se les dice afroamericanos. Y tiene una muestra de cómo ha cambiado esto. O sea, ya no se le puede decir negro a una persona, se le tiene que decir afroamericano. A los pochos, que nosotros le decíamos así, ahora son mexicoamericanos. En fin, así hay un montón de acepciones que hoy se usan. Hay una gran controversia en los estadios de fútbol por el mal llamado grito homofóbico. Nada tiene que ver el grito con la homofobia o con el ser homosexual, porque ese grito surge para decirle a un portero, a Osvaldo Sánchez, que se fue del Atlas a las Chivas, la gente del Atlas, por decirle gacho, traidor, mugre, le gritaron como se dice con la palabra que hoy dicen que es homofóbica, pero para nada. O sea, no es homofóbica, pero no la han defendido, y como la presión de estos grupos ideológicos ha sido mucha, bueno, pues ahora se dice que es grito homofóbico. No se puede gritar eso a nadie. Sí se le puede decir cualquier otra cosa, se le puede mentar la madre, se le puede decir que se vaya al rancho de López Obrador, se le puede decir que es un penitente, se le puede decir de todo, pero el grito homofóbico, no, ese no se puede decir. Ahí tiene usted por qué estos valores son contrariedades y son utilidades y son antivalores, porque se tolera unas cosas, pero no se tolera lo que no queremos o no nos conviene. Bueno, esa es la cultura la que va dando origen a estos antivalores o a estas utilidades o a estos sustitutos, y el cambio se inicia, ahí le va, con la secularización en la época moderna. Bueno, ¿y cuál es la época moderna? Pues yo cuando nací y crecí y fui a la escuela, la primaria, la secundaria, como se hablaba de la época moderna, yo creí que era esa, la que yo estaba viviendo. Pero luego crecí, estudié un poquito y me di cuenta que la época moderna, pues no, inicia con la Revolución Francesa. Sí, señor, ahí en el siglo XVIII. Ahí inicia la época moderna y termina la época medieval. ¿Qué lo marcó? El cambio de cultura, la transformación que surge en el mundo feudal, en el mundo de los reyes. Por eso empiezan a desaparecer los reyes, porque se acaba la época medieval, surge la época moderna con la democracia, con la libertad, con la igualdad, todo ese tipo de cosas que mucha gente cree que nacen ahora en el siglo XXI. Oh, no, los precursores de esto son Voltaire, son Rousseau, son los filósofos franceses de la Ilustración, son los teólogos alemanes.
y surge todo un cambio en la manera de ser de las personas. Y entonces, como los revolucionarios franceses eran enemigos de la iglesia, pues empiezan a secularizar todo. Le quitan a la iglesia todas las posesiones, todos los bienes, todo el papel de importancia que tenía para que surja el Estado. Y esta secularización, por eso es que ya no tenían que ir a la iglesia a registrarse los nacimientos y las defunciones, sino van al registro civil. Lo mismo hace Benito Juárez y los liberales en el siglo XIX en México, y que con la Constitución de 1857 se establece. Todos estos son efectos de la época moderna, que empieza a traer su propio léxico y su propia cultura, su propia economía y su propio poder. Y es lo que va dando origen a lo que tenemos hoy. Son las bases que están ahí, no se pueden quitar. Así que por eso es que dicen, es que tú eres un conservador, porque quiere uno mantener lo que Benito Juárez mantenía. Sí, para muchos esto es un choque cultural, pero es que hoy se habla de conservadurismo y es otra cosa lo que significa. Hay cosas que los liberales como Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otros más creían que los liberales de hoy, como Noroña, como Claudia Sheinbaum, como Martí Batres y López Obrador, pues no estarían de acuerdo, Juárez y ellos no estarían de acuerdo con las cosas que están haciendo, porque pues no es lo mismo. Entonces, la cultura, ahorita le digo después del corte, porque ya de estar Brenda Ramos lista, viene la última pausa y yo tengo que terminar el programa. ¡Nos vamos! Los problemas familiares son los que causan más tensión y estrés a la persona, pues la familia es el factor más importante de nuestra vida. Continúe en sintonía con La Familia es Primero, donde seguro escuchará una posible solución a los suyos. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número 1 en la frontera. Ninguna otra agencia humana como la familia combina el provecho, el entendimiento y las obligaciones con apoyo mutuo como la familia. Por eso, la familia es primero. Bueno. Estamos de regreso para la última parte del programa. Qué rápido se ha ido el programa. Así que antes de que se me vaya esta parte, le agradezco que esté en sintonía Alfredo de Alvarado en Mexicali, Baja California, Magali García de Alba, Silvia Grijalva. Muchas gracias por estar en sintonía a través de la red de internet. Muchas gracias. Bueno, le decía yo que es la cultura la que va haciendo el cambio, y de la época moderna a la posmoderna, los principios y los valores cambiaron o dejaron de usarse, ¿no? La gente dice que se perdieron, no se perdieron, se dejaron de usar. Entonces, la cultura tiene varios aspectos que hay que destacar. Tenemos la cultura la alta, que tiene que ver con el arte y la música.
Esto cambió de la época medieval a la moderna, esto cambió. Podemos ver en el arte, el arte dejó de ser aquel arte sacro que se pintaban las escenas con cierta reminiscencia a mitologías ajenas al cristianismo, pero que tenían mucho de lo barroco y mucho de lo griego, de la influencia de lo griego. Bueno, esto va a cambiar en la época moderna, donde surge el arte renacentista, el arte de los iluminados o de los Illuminati. No me refiero a ese secta, ese grupo que existe, sino el iluminismo que la filosofía, la teología, el arte, la música, la cultura, pues trajeron a la sociedad. De ahí surgen pintores como Velázquez, que pinta las mismas escenas del Evangelio, pero ya no con aquel barroquismo de la época anterior. Y lo mismo empieza a suceder con ciertos principios y valores. Uno de estos principios que empiezan a cambiar ligeramente es, por ejemplo, el valor del matrimonio y los votos matrimoniales. Se empiezan a secularizar, ahorita le hablo de esto. Pero la cultura, pues, la alta, que es la del arte y la música dejó de ser barroca y los cantos gregorianos pasaron de moda, y surge una música un poco más libre y más alegre. Pero la cultura también tiene su parte de anchura, o sea, es la cultura ancha, que está encarnada en una tradición moral y religiosa. La moral tiene como fundamento la religión. Por eso es que hoy, en la época posmoderna, la gente que no le conviene que estos principios morales estén en boga es la gente que se lanza contra la religión, porque no les conviene, uno, el que se tenga el concepto de la vida como creación o como don divino que inicia con la concepción. O sea, no les conviene este aspecto y lo señalan como religioso, retrógrada, conservador, porque lo que buscan es el aborto. Y esto ahora se ha autorizado la despenalización del aborto, porque se ha secularizado de tal manera por los últimos 150, 200 años, que ya la gente no replica. Pero una decisión como la que acaba de tomar la Corte aquí en México, si hubiera sido tomada hace 200 años, hubieran quemado la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque se consideraba una ofensa a la religión, o sea, a la fe, pues. Porque debo decir que religión tiene su connotación y su lado sumamente negativo. Por eso es que los iluministas se levantan en contra de la religión con toda razón. Entonces, una cosa es la fe, la vida espiritual, y otra cosa es la religión. La religión, yo la defino de esta manera. Ser religioso es tratar de acercarse a Dios cuando Dios no le ha dado permiso que se acerquen a Él. Esa es la religión. Sí, por eso se tienen que hacer todos esos sacrificios, ritos y todo ese tipo de cosas, porque se tiene la idea que con eso se va a congraciar con un Dios que la fe dice que ya dio permiso para que se acerquen a Él y no se necesitan todas esas cosas. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, la secularización tiene que ver con un movimiento apasionado en sus causas, frecuentemente celosas, o con un celo que se encuentra solo en los movimientos fanáticos religiosos, en los que se les enseña a promulgar su pensamiento y en el que tratan siempre de adelantarlo, de avanzarlo, de crecerlo, de agrandarlo, hasta donde pueden imponerlo.
Y de esto le puedo hablar horas sobre un tema que en México, en el Congreso Federal, inicia en los 90, cuando empiezan a imponer la ideología de género. Bueno, hasta ahí le voy a dejar porque si no me meto en un tema que me apasiona mucho y ya no tengo tiempo de tratar. Esto ha provocado esta secularización, este cambio en la cultura, que debo decirlo, la cultura no es ciencia, no obstante es una actividad consciente de la mentalidad crítica. Por eso habemos personas como quien habla, que hablamos sobre la cultura, que podemos poner una pieza para poder criticar lo que está sucediendo. Entonces, se requirió de todo esto para que en la era posmoderna surgieran estos nuevos principios y valores que son verdaderos antivalores. El cambio que inicia con la secularización trae como consecuencia estos nuevos antivalores o utilidades, como le digo. Y siempre se van a ir sobre la cultura, sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre los libros de texto, para que los niños empiecen a absorber estos valores. Aquí en México, a final de la década de los 80, empieza a surgir en los libros de texto en la educación mexicana, la que da el gobierno. Ahora, los valores no pueden ser objetivos, si eso significa ser independientes de otros organismos vivos. Los valores presuponen a seres vivos que tienen una dirección de desarrollo, que los ejercen para que el bien y el mal puedan existir en referencia a ellos. O sea, los valores tienen que servir para que una persona pueda saber con toda certeza y seguridad lo que es bueno y lo que es malo. Eso siempre se supo. Por 20 siglos lo manejamos y antes de eso también. Pero hoy ya no se puede hablar en términos absolutos de bueno o malo, porque la era posmoderna, las utilidades de hoy, que no son principios, que no son valores, me dicen o me enseñan que lo que para mí es bueno, para otro es malo, y lo que para otro es malo, para mí puede ser no bueno. Entonces, ay caramba, se enreda la gente. Y a nada podemos llamar malo, porque ¿quién soy yo para decirle que eso es malo? Bueno, hay una manera muy sencilla de saberlo. ¿Cuál es el efecto que surge de aquello que dicen que es bueno cuando yo digo que es malo? Hay que ver el fruto. Por eso, no un gran moralista, no un filósofo más, no un avatar, sino aquel que se dijo ser el Hijo de Dios, dijo de esta manera, para no tener este problema: por sus frutos los conocerán. Entonces esa es mi recomendación. Cuando hablo de estas cosas, no cito a Confucio, no voy a citar a Buda, voy a citar a Jesús, porque Jesús tiene una filosofía más positiva que los otros dos. Los otros dicen: no hagas con otros los que no quieres que no hagan contigo. Y Jesús dice: haz con otros lo que quieres que otros hagan contigo. ¿Ve usted la diferencia? Uno es absoluto y otro es relativo. Entonces, si vamos a amar al prójimo, hay que tomar en cuenta que el prójimo puede ser también mi enemigo, mi adversario, el que no me cae bien. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Lo que dice Jesús no es para pusilánimes, no es para mediocres, no es para gente que no tiene carácter y firmeza. Imagínense nomás, el prójimo también es el enemigo. ¿Cómo le va a hacer pues ahí? El principio dice: respételo. El valor
del posmodernismo, dice, pues si quieres, y si no, es igual. ¿Verdad que eso no sirve? Por eso, hablamos de vivir en la tierra de libertad, la democracia y el imperio de la ley. Necesitamos principios y valores absolutos. Si no, estaremos parados en el éter o estaremos construyendo sobre la arena. Y lo que se construye en el éter no se sostiene, y lo que se edifica en la arena se derrumba tarde o temprano. Con esto termino la serie sobre principios y valores. No se puede vivir sin ellos. Les espero la semana que entra aquí, en Radio Mexicana, para otro más de La Familia es Primero. Por lo pronto, yo le deseo a Brenda Ramos que le vaya muy bien, pero también que la felicidad le atropelle y la dicha le haga pedazos. Hasta la próxima. Gracias. Es tiempo de terminar nuestro programa. Acompáñenos la siguiente ocasión donde tendremos una situación para analizar, con su posible solución. No se lo pierda. Escúchenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, aquí por Radio Mexicana, donde la familia es primero. ¡Le esperamos! Radio Mexicana.